Bienvenidos a todos a un video respuesta más. Esta semana vamos a estar respondiendo a una de las preguntas más inquietantes y fascinantes que como creyentes podemos tener. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todos los cánones bíblicos es verdaderamente la palabra de Dios? Si nosotros vamos a una librería, nos vamos a encontrar con diferentes Biblias. Y no hablo de traducciones o versiones de la Biblia. Hablo de diferentes cánones bíblicos. La Biblia protestante, la Biblia católica, la Biblia ortodoxa o la Biblia etíope. ¿Qué significa esto? ¿Será que la iglesia manipuló el contenido de la Biblia? ¿Será que la iglesia alteró la palabra de Dios? ¿Será que podemos confiar en nuestra Biblia, la Biblia protestante? Hoy vamos a responder a esta pregunta de una forma clara y sencilla, ya que este es un tema que abarca demasiado contexto histórico imposible para responder en un solo video. Trataré de ser lo más preciso posible para responder a esta pregunta. Al final te voy a explicar por qué nosotros como protestantes evangélicos creemos históricamente que el canon bíblico protestante de 66 libros es la Biblia verdadera. Prepárate un café y acompáñame a este viaje a través de la historia y de la teología bíblica. Lo primero que debemos hacer es definir ¿qué es un canon? La palabra canon viene del griego canon, que significa una caña o una vara de medir. Era una palabra utilizada por los constructores que con el tiempo pasó a significar una norma o una regla. En el contexto de la fe, en el contexto de la doctrina, la definición más entendible para un canon es un compendio de libros que la Iglesia ha reconocido como inspiración divina y que son la norma inmutable de nuestra doctrina y de nuestra conducta. En total existen 4 cánones bíblicos de los que vamos a hablar hoy, que fueron aceptados por diferentes ramas del cristianismo. Está el canon protestante, nuestra Biblia de 66 libros. Está el canon católico de 73 libros. Está el canon del ortodoxo, que es de 78 libros. Y está el canon etíope de 81 libros. La pregunta también nos lleva a pensar, si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, ¿por qué hay diferentes cánones bíblicos? ¿Por qué hay unos con más libros y otros con menos libros? Si fue el Espíritu Santo el que la inspiró. ¿Por qué hay diferentes Biblias? ¿Por qué sucede esto? Ahora, para entenderlo, debemos dividir la Biblia en sus dos grandes partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hay una noticia muy positiva que a veces pasamos por alto, y es que en el Nuevo Testamento todos los cristianos estamos de acuerdo, tanto católicos, ortodoxos y protestantes, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos creemos que la iglesia primitiva no eligió estos libros al azar, sino que utilizó por medio del Espíritu Santo a comunidades judías y concilios para que reconocieran estos libros basándose en criterios muy estrictos. Para aceptar estos 27 libros, la iglesia primitiva no lanzó una moneda al azar. Utilizó y aplicó criterios, normas y reglas que hoy compartiré 4 de ellas, las 4 principales de muchas que hay.
Una de esas normas para que un libro hiciera parte de canon bíblico fue la apostolicidad. La apostolicidad significa que el texto debía haber sido escrito por un apóstol directo de Jesús o por un ayudante muy cercano al apóstol. También otro de los criterios del canon bíblico era la ortodoxia. Este criterio determinaba que el texto sagrado, el libro, debía ser coherente con toda la fe y con lo que ya había sido revelado como doctrina a través de los profetas. No podía contradecir a los otros libros sagrados que ya habían sido reconocidos y aceptados. El tercer criterio muy importante para que un libro hiciera parte de un canon fue la universalidad. Implicaba que todas las iglesias de la iglesia primitiva aceptaran en común acuerdo de una manera generalizada la verdad de este escrito, es decir, que el libro debía ser aceptado por toda la iglesia y no solo por una parte o un grupo de ellos. Y por último, el uso litúrgico. El uso litúrgico implicaba que el texto que había sido aceptado debía ser utilizado de manera pública para la edificación de los fieles y de la iglesia de Jesucristo. Como dijo un erudito, el canon no fue un invento de la iglesia. La iglesia simplemente lo recibió y lo reconoció como la Sagrada Escritura dada por Dios. Si estamos de acuerdo en el Nuevo Testamento, ¿de dónde vienen las diferencias de tantos libros que unas tienen y otras no? Aquí es donde todo se reduce y se remite al Antiguo Testamento. En la época de Jesús existían principalmente dos colecciones de textos sagrados judíos. La primera colección era el texto hebraico, también conocido como el texto masorético, que los judíos habían consolidado en el primer siglo y limitaron ese canon a 39 libros. Por otra parte estaba la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción de las escrituras hebraicas al griego, pero que con el tiempo se le fueron añadiendo otros libros y escritos de la época, a los que hoy se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos. Históricamente, ¿de dónde sucede añadir estos libros a la Septuaginta? Sucede por la orden de un monarca egipcio llamado Ptolomeo II Filadelfo. Él era un admirador de la cultura, de la literatura y de las antigüedades. Él ordenó, por un deseo propio, acumular la mayor parte de conocimiento en la biblioteca de Alejandría. Fue así como este afán coleccionista de tener la mayor cantidad de libros en la biblioteca de Alejandría fue providencial para los judíos helenizados. Él les ordenó traducir la Biblia hebrea al griego y ellos aprovecharon esta oportunidad para traducir textos históricos o textos de otro tipo de literatura que fueron añadidos a esta colección llamada Septuaginta. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero decidió utilizar en su Antiguo Testamento el canon hebreo de 39 libros, dejando los otros libros en una sección llamada apócrifos, y esto considerándolos útiles históricamente, pero no como revelación o inspiración para dogma. No fueron inspirados dogmáticamente. Ya vamos a hablar de eso. La Iglesia Católica, frente a la Reforma, decidió responder.
y decidieron en el Concilio de Trento aceptar dogmáticamente el uso del canon heredado de la Septuaginta y de la Vulgata Latina. Ellos mantuvieron los 46 libros en su Antiguo Testamento. La iglesia etíope, por lo tanto, fue aislada geográficamente durante muchos siglos y ellos preservaron el canon más grande de todos, 81 libros en total, guardando tesoros invaluables como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, textos que incluso fueron citados y referenciados en nuestro Nuevo Testamento. Aquí llegamos al punto central de la pregunta y de nuestro video. Frente a toda esta diversidad, ¿por qué nosotros en la tradición protestante y evangélica adoptamos el canon de 66 libros? ¿Por qué no aceptamos el de 73 o el de 78 o el de 81? ¿Por qué tenemos en nuestra Biblia únicamente 66 libros? En el cristianismo, la palabra de Dios no es un libro. En el cristianismo protestante, la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, como nos lo enseña el apóstol en el Evangelio de Juan. Jesucristo es el Verbo, Él es la palabra eterna hecha carne. La Escritura Sagrada es llamada la palabra de Dios de una forma analógica, porque nos testifica, nos guía y nos enseña la revelación de la persona de Jesucristo. La Biblia en sí no es la palabra de Dios. Le llamamos la palabra de Dios de una forma analógica por la revelación de Jesucristo, el cual es la palabra eterna hecha carne. Él es el Logos. Ahora, no fue que los reformadores simplemente no le gustaron los otros libros, los apócrifos o los deuterocanónicos. No, los argumentos fueron argumentos históricos, teológicos y bíblicos muy profundos. Dentro de todos los argumentos por los cuales se desecharon los libros apócrifos y deuterocanónicos del canon protestante, hoy quiero compartirles uno de ellos, quizás el argumento más importante de todos, y es el argumento de la contradicción teológica. Teológicamente, este es el punto más importante de todos. Los reformadores como Martín Lutero o Juan Calvino notaron que si le dabas revelación divina o autoridad divina a los libros apócrifos, estábamos abriendo una puerta a doctrinas que chocaban directamente y frontalmente contra el resto de la revelación de Cristo. Algunos ejemplos. Segunda de Macabeos enseña, por ejemplo, que debemos hacer oraciones y sacrificios por los muertos. Esto se convirtió en la base del purgatorio para la Iglesia católica. El libro de Tobías o el libro de Eclesiástico enseñan que dar limosnas nos purifica del pecado y nos da salvación. Y esto oscurece el corazón del Evangelio. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio perfecto y suficiente de la persona de Jesucristo, no por nuestras obras. Apartar estos libros del canon no significó que los protestantes estuvieran mutilando la Biblia. Todo lo contrario, estaban protegiendo la pureza del Evangelio y la pureza de la doctrina. Ahora, el canon de 66 libros que tenemos en nuestra Biblia protestante no es un accidente de la historia y tampoco fue un recorte arbitrario. Fue el consenso del pueblo judío, de la iglesia primitiva, sobre el Antiguo Testamento y el testimonio de los apóstoles inquebrantables sobre el Nuevo Testamento, pero a la misma vez este canon fue la protección doctrinal sobre que Jesús es suficiente para tu salvación.
Como cristianos no rechazamos el uso de estos libros de una manera histórica o literaria. Sabemos que tienen valor histórico y literario, pero sí estamos convencidos de que no aportan a la revelación divina de la persona de Jesucristo. De hecho, contradice en muchos aspectos nuestra salvación por gracia por medio de la fe. Este compendio de 66 libros es todo lo que necesitamos. Es suficiente e inerrante para conocer a Dios, para enamorarnos de Jesús y para ser transformados por el Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este video respuesta. Si te ha sido de edificación, pedimos que compartas este video a alguien que tenga la misma duda y nos vemos el próximo martes en una nueva respuesta. Dios les bendiga.